Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Uno de los versículos para memorizar cuando hablamos de la santidad de Dios era 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de ese Dios, del mismo Dios de paz. En varias oportunidades en el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles se refieren a Dios como el Dios de paz. En 1 Corintios 14:33 nos dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto nos da una pista de lo que es la paz según la Biblia. No es una simple quietud, sino que lo hace en contraposición con el desorden, en contraposición con la confusión. Entonces podemos decir que la paz como atributo divino es sinónimo de orden. Esto lo vemos desde el principio en la obra creadora de Dios. Vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos que la obra de Dios tiene que ver con el orden, con ordenar las cosas. Y vemos que este desorden se expresa en las tinieblas. Por eso vemos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Quiere decir que no hay confusión en Dios, no hay desorden en él. Por eso nos muestra también a la gente que vive en pecado como personas que viven en tinieblas. Por eso también la Biblia nos dice que no hay paz para el impío, no hay paz para el malvado. Decimos entonces que cuando hablamos de la paz como un atributo divino, hablamos de que Dios está completamente libre de toda confusión, de todo desorden. Y esto, como vimos, no habla de inactividad en Dios. Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios no duerme, sino que este atributo de Dios, su paz, su orden, nos habla de que Dios está completamente activo y que todas sus acciones están bien ordenadas. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios está completamente separado de toda confusión y de todo desorden. Y cuando Dios ve a su pueblo en confusión, cuando ve a su pueblo en tinieblas, Él siente compasión por ese pueblo. Nos dice el profeta Isaías hablándole al pueblo de Dios, a la ciudad de Jerusalén, mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. Así es como Dios ve a su pueblo en tinieblas, afligido, atormentado y sin consuelo. Pero no se queda en esa simple compasión, sino que promete seguridad. Te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros, con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas, y con piedras preciosas todos tus muros, y también promete guiarlos en paz. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Ciertamente la promesa de Dios para su pueblo es una promesa de paz. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Proverbios 3:17 nos dice que sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. La promesa del Mesías era una promesa de paz. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7, que este Mesías que vendría sería un consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Jesús no solamente cumplió con esta profecía de ser el príncipe de paz, sino que él vino también a anunciar la paz a otros. Nahum 1:15 nos dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Vemos que el Evangelio es el Evangelio de la paz. Cuando el coro de ángeles cantaba
en el nacimiento del Mesías, en el nacimiento de Jesús, decían: Hosana a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres, porque es lo que vino a hacer Jesús, a traer paz para con Dios a los que creen en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La paz que Jesús ofrece es en primer lugar una paz para con Dios, porque ya no somos sus enemigos, hemos sido reconciliados por medio del sacrificio de Jesús y a través de la fe en ese sacrificio. Pero es también una paz que podemos experimentar hoy en día. Es lo que Jesús le dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús nos ofrece una paz muy distinta a la que nos puede ofrecer el mundo, porque la paz que Jesús nos ofrece no es la exención de los problemas, no es la exención de los conflictos. Jesús no nos ofrece una vida libre de dificultades, no nos ofrece una vida color de rosa, ni un evangelio de la prosperidad, sino todo lo contrario. Nos dice en el Evangelio de Juan 16, versículo 33, hablándole a los discípulos sobre las cosas que pasarían luego de su muerte: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les avisa a sus discípulos que iban a tener aflicción en el mundo, que iban a ser perseguidos, que iban a ser atribulados, pero Él les iba a dar esa paz. Entonces hablamos de una paz en medio de la tormenta, una paz en medio de todos los conflictos, en medio de todas las tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y es esa paz que cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El atributo de Dios, de la paz, de su orden, es un atributo comunicable, obviamente. Es un fruto de su espíritu, como vemos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Vemos que entre esos frutos del espíritu nombra a la paz, pero también nombra al dominio propio, que en otras traducciones aparece como templanza. Podemos ver entonces que Dios no vive en confusión, no vive en desorden. Por ende, el dominio propio es una forma de manifestar esa paz de Dios. Y también lo expresamos en nuestra relación con los demás. Así como fuimos reconciliados con Dios, se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, ser pacificadores en el mundo. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y nos da unas claves para vivir en esta paz que Dios ofrece, que nuestros pensamientos perseveren en Dios y confiar en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es el versículo para memorizar de la semana. Espero que el video te haya servido de algo. Si es así, compartilo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, activa la campanita y que la paz sea contigo.